Estamos listos. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, primero buenos días a todos los que están presentes por el stream y, bueno, en particular a Gonzalo, quien nos va a, nuestro memorista, que hoy día nos va a presentar todo el desarrollo, los resultados más importantes de lo que fue su trabajo de titulación para optar al título de Ingeniero Civil Informático, como está planteado ahí en la diapositiva. El tema se denomina todavía análisis cualitativo visual de los memes como medio de expresión colectiva del estallido social 2019 de Chile. La idea es que en alrededor de unos 25 minutos Gonzalo nos presente, como decía un momento atrás, los resultados las más importantes, el desarrollo, las conclusiones de su trabajo, para posteriormente pasar una ronda de preguntas. En primer lugar, parte de la comisión, que está integrada por el profesor Claudio Tapia, del Departamento de Estudios Humanísticos de la universidad, y quien les habla como profesor guía, y posteriormente una ronda a la cual se invita a todos, a quienes nos están viendo por streaming, para poder también darle una visión un poquito más global al tema también. Posteriormente vamos a pedirle a Gonzalo que salga un ratito, lo vamos a invitar que salga momentáneamente con el profesor, vamos a ponernos de acuerdo en la nota y posteriormente vamos entonces a entregar el resultado final de su trabajo. Gonzalo, mucho éxito y empezamos a escucharte. Gracias, profesor. Bueno, como se lo dijo el profesor, mi defensa de memoria se titula Análisis cualitativo y visual de los memes como medio de expresión colectiva del estallido social 2019 de Chile. En esta presentación pasaremos entregando una breve definición del problema, se explicará el objetivo principal del trabajo, así como la metodología seguida para su desarrollo. Posteriormente se mostrará una serie de visualizaciones y análisis relacionadas al mismo, y estos datos se mostrarán lado a lado con lo dicho con algunos columnistas de opinión, para finalmente dar paso a las conclusiones. Para hablar de contexto, hay que hablar un poco de lo que fue y es el estallido social. El estallido social corresponde a una serie de manifestaciones dadas al descontento social en la gente de Chile. Hay varios factores que hicieron que este sentimiento estuviera latente, como la inequidad, los factores socioeconómicos que afectaron tanto a la salud como a la educación, el acceso a trabajos, entre otros. Pero lo que fue el punto de quiebre, que se alcanzó el 19 de octubre del 2019, fue el aumento en el precio del pasaje del metro en 30 pesos, metro siendo el sistema de transporte más común por los santiaguinos. Debido a esto, una gran cantidad de estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas como método de manifestación por esta medida tomada por el gobierno. Para sorpresa de muchos, estas evasiones masivas fueron apoyadas por la gente, comenzando a manifestarse en diferentes sectores del país de varias maneras, tanto culturales como musicales, de formas pacíficas, y algo que también destacó fueron los memes de Internet. Una breve definición sobre el concepto de meme. Meme es un término que proviene del término memética, dada por el señor Dawkins en el 76, la cual es análoga al gen, mientras que el gen corresponde a la unidad de información genética, el meme corresponde a la unidad de información cultural, que es traspasada a través de la imitación y a través de la replicación. Ahora bien, llevado al tema del meme de Internet, el meme que se conoce hoy en día, este meme se define como pieza cultural, típicamente un chiste, que gana una influencia a través de la transmisión online. Se llama meme justamente por el método en que este se reproduce, en el que se tiene una base y de esta se puede generar un montón de memes con diferentes contextos, pero siempre manteniendo la esencia del mismo. Ahora bien, el objetivo principal de este trabajo es generar un dataset con diferentes cantidades de atributos que permitan analizar el contexto del estallido social a través de un análisis cualitativo y visual. Esto permitirá observar el pensamiento de los creadores de contenido y analizar si estos memes son una representación o bien quizás una sátira del pensamiento del ciudadano chileno. Para este trabajo se genera una propuesta de solución de 4 etapas, en el que primero está el paso de la recolección, categorización, visualización y luego las conclusiones. Pasando rápidamente a la etapa de recolección, en esta etapa se recolecta la información que se utilizará como muestra para la posterior categorización. Hay ciertos problemas en esta etapa. El que primero, no existe una base de datos de meme actualmente de la cual se pueda generar visualizaciones y tampoco hay una que se pueda tomar una base, lo cual implicaría que todo este trabajo de recolección se tiene que hacer completamente desde cero. Además, no todos los memes podrían entregar información respecto al estallido social. Además, hay memes que podrían ser copias de otros
y algunos podrían obtener contenido gráfico o inadecuado que se podría salir del enfoque de estudio. Y además, algunos memes pueden tener objetivos diferentes al humorístico. Dicho esto, se tienen ciertas consideraciones en esta parte de recolección de datos. Bueno, los datos van a ser recolectados completamente desde Facebook y los memes deben apuntar en algún sentido al estallido social, a sus consecuencias o a sus participantes. Todo esto debe ser de forma explícita, tanto que se muestre o en las imágenes o esté mencionado en el mismo texto. Memes demasiado idénticos se consideran solo una vez. Memes que, por ejemplo, tengan etiquetas muy similares o sus factores sean demasiado similares, solamente se consideran una sola vez, pero sí se considerarán en ambos casos la suma de los compartidos y los comentarios. Además, los memes deben haber sido publicados en el rango de fecha definido, que es desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 31 de mayo del 2021. Además, se consideran solamente las publicaciones, no los memes que se usen para responder comentarios o algo por el estilo, debido a que permite obtener más objetivamente los metadatos de este. Además, la recolección se realiza completamente de forma manual, no hay ninguna API implicada. Pasando a la etapa de categorización, categorizar significa clasificar o ordenar por categorías. En este caso, se le asignarán diferentes factores y propiedades a todos los datos recolectados para obtener información de esta. Entre estos, se recolecta la fecha de publicación, los personajes y las instituciones que hayan aparecido, que sean reales, no cosas ficticias, la cantidad de compartidos y comentarios. Como tres columnas que se generan son el contexto, la etiqueta y el objetivo de la mofa. El primero, que corresponde al contexto, corresponde a la idea detrás del meme, qué es lo que se utilizó para generar la idea y qué es lo que nos permite entenderlo. Pues un personaje, una situación, una institución. La etiqueta corresponde a los elementos que estén contenidos en el meme, que se recolectan máximo 3 y es cualquier cosa que esté contenida en la imagen. El objetivo de la mofa se hizo esta diferencia debido a que si bien un meme puede tratarse de una cosa, puede estar burlándose o haciendo mofa de algo completamente diferente. Este es el objetivo de este atributo. Ahora bien, se registró también la fuente de qué tipo de dónde viene la parodia del meme, de serie animada, programa de televisión, etc. Y se registró también el nombre de la teleserie o película de donde venga. El tipo de imagen corresponde al tipo de imagen que se utiliza incrustada en el meme, que puede ser también solo un texto, pero también puede ser escenas de televisión, dibujos propios, fotografía. Además, se registraron la frecuencia de las palabras. Se hizo la separación entre la publicación, entre el texto que acompaña a la publicación del meme y al texto que está incrustado en el meme en sí. Además, se registró la tendencia de política en caso de tenerlo. Además, rescatando el trabajo de Andrea Carranza del 2015, se registra el tono del discurso tanto a la publicación en sí como a la imagen del meme en sí. Adicionalmente, se agregaron el tono neutral para la publicación en caso de que se esté simplemente dando un agradecimiento, o bien sin texto en caso de que no haya texto. Pasando a la etapa de visualizaciones, las herramientas utilizadas principalmente para el manejo de datos y para las visualizaciones son Power BI, Excel y Frolic. Partiendo por lo más simple, la frecuencia de los memes, en total se registraron 436 memes en el rango de tiempo entregado, donde su peak fue alcanzado en noviembre del 2019 con 109 memes, alcanzando 25% de la muestra total. Respecto a los personajes reales conocidos, 45%, perdón, utilizan imágenes de personajes conocidos o los mencionan. Esto desprendiéndolo más, vemos que 71 memes corresponden a Sebastián Piñera, correspondiendo a 16% de la muestra total, solamente seguido por Augusto Pinochet. Además, refiriéndonos a las instituciones, la institución más mencionada a través de los memes chilenos son Carabineros de Chile y solamente siguió por el gobierno. Ahora bien, en los memes no parecen utilizarse tanto los lugares, pero los que sí estaban, 21% correspondían a Plaza Baquedano, recordando que este es el lugar, el foco ícono de las manifestaciones, solamente seguido por Palacio de la Moneda y por el Metro de Santiago. Se toman las 10 contextos más comunes, y los 10 contextos más comunes son las manifestaciones, primero con un 22%, seguido por Carabineros de Chile con un 16.6%, y incompetencia con un 13.3%. Incompetencia fue un término que se fue dado, que corresponde a destacar la falta de capacidad de un personaje o de una institución para realizar sus funciones. En este caso, tuvo 13% este contexto.
Además, se quiere destacar que la decisión de la nueva constitución tuvo un 4.5% y aparecieron los chalecos amarillos con un 6.8%. Paseando a la parte de las etiquetas son bastante similares, pero Carabineros de Chile tomó el primer lugar con 7.7%. Y algo a destacar es que decisión de la nueva constitución fue desprendido y apareció el rechazo con un 2.27%, incluso más que el apruebo, que ni siquiera alcanza a aparecer en este ranking. Ahora bien, el objetivo de la mofa, que corresponde justamente a lo que nos reímos, que es lo que hacemos burla, vemos que Carabineros de Chile corresponde a un 21% de los objetivos de mofa, incluso mayor que es el mismo presidente Sebastián Piñera o que el gobierno. Algo también a destacar es que Chalecos Amarillo corresponde al 10% de esto, significando que son un importante foco de burla. Y otra cosa es que nuevamente aparece el rechazo y el apruebo. Sin embargo, el rechazo aparece con un 6% de objetivo de mofa, a diferencia del apruebo que solamente tiene un 3%. Ahora bien, pasando al tema del texto que acompaña la publicación, en el gráfico se observan los tonos referidos al texto que acompaña la publicación. Si bien el neutral y el sin mensaje no entregan información tan importante, lo más a destacar es que destaca mucho el tono humorístico, que es lo que busca hacer reír, y el tono persuasivo, que lo que busca es influenciar la opinión del lector. Y esto destaca mayormente, igual que el tono burlesco. Ahora bien, si cruzamos esto con la nube de palabras, vemos que las palabras que más, no hay palabras que destaquen mucho más que renuncia a Piñera o Piñera renuncia, donde el orden parece no ser tan importante, pero sí que, como se dijo, había un tono muy persuasivo, tal vez buscando influenciar en la opinión del pensamiento hacia el presidente. Ahora bien, tomándonos la imagen en sí, el tono que más destaca, como era de esperarse, era el tono humorístico, ya que el meme justamente busca hacer reír. Asimismo como el tono burlesco, que lo que hace es destacar rasgos para hacer burla de alguien y contar un chiste en este caso. Sin embargo, algo que fue diferente es que subió mucho el tono agresivo en el meme. Y esto es particularmente interesante, y al igual que el sarcástico, que envía mensaje indirecto, generalmente con un fin cruel o por buscar de ofender. Y esto es particularmente interesante porque al ver la nube de palabras, se ve que destacan mucho las groserías. Las palabras con scratch son justamente groserías o garabatos, que obviamente por formalidad del trabajo no se puede mostrar en pantalla, pero sí que son importantes mencionarlas porque justamente son parte importante de la forma en que se comunica el chileno y cómo quiere contar sus chistes. Asimismo, por ejemplo, ni siquiera aparece la palabra carabinero. Bueno, aparece, pero no tan grande, a diferencia de Paco, que es como la forma despectiva que se refieren a los carabineros. Bueno, también cabe mencionar que destaca las palabras apruebo y rechazo. Avanzando rápidamente, ahora refiriéndonos a la fuente de donde se saca la imagen, la mayoría de los memes se obtienen de series animadas y, desprendiendo esto más aún, estas son las fuentes con frecuencia mayor a 3 y vemos que ninguna tiene más de 10 de frecuencia, a excepción de los Simpsons con un gran 182 memes. Y esto es interesante porque ninguno está ni siquiera relativamente cerca, pero al mismo tiempo tiene sentido porque los Simpsons justamente es una teleserie estadounidense que hace parodia o sátira a la sociedad de ese país. Avanzando rápidamente a la imagen que tenía el cuerpo del meme, casi todos los memes, 39% corresponden a escenas de televisión o cine, 21% fotografías y 18% creaciones propias como dibujo, arte o ediciones. Ahora bien, pasando a un análisis ahora un poco más multidimensional, se muestran los 10 objetivos de mofa con una mayor cantidad de compartidos. De izquierda a derecha vemos que los memes más compartidos son los respecto a Carabineros de Chile, seguidos por Sebastián Piñera y por el gobierno. Ahora bien, algo que se destaca es que subió mucho el compartido del rechazo, pero como algunos sabrán, el apruebo era la opción más popular, al punto que de hecho ganó la votación, pero el rechazo sigue siendo el más compartido, lo cual es particularmente notable. Además, si vemos el retiro del 10%, a pesar de que no tiene tanta frecuencia ni tantos compartidos, sí que tiene una gran cantidad de comentarios. Así que parece ser que cuando este es objetivo de mofa, justamente la gente tiende a comentar más. Pasando ahora bien, rescatando las etiquetas con una mayor cantidad de comentarios, de izquierda a derecha, vemos que está, primero que todo, Carabineros de Chile. Y si lo comparamos, por ejemplo, con manifestaciones y marchas, que se supone que es un tema importante en el estallido social, vemos que destaca mucho el tono humorístico, tono que justamente se enfoca en hacer reír o hacer comedia o parodia de algo. Pero al ver a Carabineros de Chile, vemos que destaca mucho el tono agresivo, lo cual se supone que no es tan importante, no es tan destacable en la parte de los memes.
Entonces, destaca mucho el tono agresivo y el tono burlesco. Quizás esto buscando enviar un mensaje en directo hacia Carabineros de Chile por parte de los creadores de meme. Además, se quisiera destacar que los chalecos amarillos tuvieron un poco meme humorístico y mucho del tema del tono burlesco, que justamente busca hacer burla o parodia de ellos. Ahora bien, realizando este mismo análisis respecto a las instituciones, en Carabineros de Chile vemos que, bueno, mantiene la misma tendencia, pero vemos que el gobierno, primero que todo, tiene un principalmente un tono humorístico y tono irónico. Estos dos tonos principalmente buscan hacer reír o hacer parodia, pero se supone que el gobierno es como el foco principal de chiste, entonces se le trata muy poco como un tono agresivo, a diferencia, por ejemplo, Carabineros de Chile. Ahora bien, llevando esto a los personajes más populares, bueno, Sebastián Piñera tiene una amplia mayoría en todos los tonos por su alta popularidad, pero al analizar los tonos que aparecieron, vemos que destaca mucho el tono humorístico y el tono de ironía, lo cual es particularmente notable porque significa que, a pesar de que, de que estamos hablando del presidente, se le trata solamente con humor. En ningún trato se le trata, en muy pocos casos se le trata con agresividad. Ahora bien, tomándolo a Sebastián Piñera y llevándolo a un trim-up, se registran aquí las 5 etiquetas más populares respecto a Sebastián Piñera. Vemos que destaca primero la etiqueta de incompetencia, que como se mencionó anteriormente, corresponde a la falta de capacidad de alguien de realizar sus funciones. Significa que a Sebastián Piñera generalmente se le busca hacer notar esto, pero al mismo tiempo se le trata con un tono humorístico o un tono irónico, en ningún caso de ofender, incluso pocos casos en burlarse. Esto es particularmente destacable porque se supone que estamos hablando de la incompetencia de un cargo importante, que es presidencia, y se trata generalmente con burla para hacer reír. Cabe mencionar que las siguientes etiquetas más importantes fueron gobierno, manifestaciones, marcha y violencia estatal. Ahora bien, algo también que se quisiera destacar es respecto al apruebo y el rechazo. Como se mencionó anteriormente, pareciera que el rechazo es mucho más compartido que el apruebo, a pesar de ser la opción más popular. Esto es extraño, tal vez, pero vemos que si revisamos la cantidad de comentarios, están particularmente iguales, una diferencia de 3%, pero al ver los tonos referidos a cada uno, vemos que la prueba está bastante balanceada entre burlesco, humorístico y persuasivo, lo cual es lo esperable de memes. Sin embargo, en el rechazo, vemos que tienen una gran cantidad de memes con tono burlesco, justamente buscando hacer burla o reducirlo un poco. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que el rechazo, a veces nos burlamos más de él y al mismo tiempo lo compartimos más. Entonces, quizás lo compartió, uno pensaría que el compartido uno busca generalmente compartir cosas que le gustan o que está de acuerdo. Vemos que aquí en realidad no se busca tanto compartir con el fin de algo que te gusta, sino de hacer burla de algo, que en este caso sería el rechazo. Bueno, pasando al tema de los columnistas, en total se analizaron 4 columnas de opinión y cada una tenía un enfoque diferente. Lo más destacable de cada una es que, bueno, mencionaban primero que las manifestaciones son un nuevo comienzo debido a las acciones tomadas antes y después del estallido social por el gobierno y el presidente. Además, mencionan en las columnas que la nula acción del presidente acrecienta el sentimiento de justicia. En este caso apuntaban justamente a que si el presidente no apareciera los fines de semana a la hora de almuerzo para anunciar que pasó esto y aquello, no se sabría mucho del presidente que digamos. Además, es muy comentada la fuerza usada por carabineros para controlar las manifestaciones, que como sabemos llevaba a gente herida, y se mencionan también las deudas sociales del gobierno hacia el país, dando un enfoque en salud y educación. Ahora bien, esto, cruzándolo con el análisis obtenido, generalmente a través de los memes vimos que las manifestaciones se mencionan mucho, al igual que las marchas y la nueva constitución. Estoy llevándolo lado a lado con lo que he dicho por los columnistas, que ellos, si bien no mencionan la nueva constitución, sí que mencionan el nuevo comienzo, quizás refiriéndose a esta indirectamente. Al mismo tiempo, a través de los memes se burla al presidente y justamente a la, entre comillas, incompetencia. También tema que fue mencionado por los columnistas. Además, a Carabineros de Chile se le trata generalmente con un tono agresivo a través de los memes, y quizás esto puede ser una cruza porque los columnistas mencionaban que tiene que ver con el tema de cómo manejaban las manifestaciones, entonces quizás este era el objetivo de por qué eran tratados con un tono agresivo. Finalmente, a través de los memes se mencionan las causas y las consecuencias de las deudas sociales, pero no parecen exigirse.
Como vimos en los datos, a través de los datos, en ningún caso mencionamos salud o educación, cosa que se supone que se exige a través del pensamiento de la gente. Entonces, para ir cerrando ya la idea, el objetivo de este trabajo era realizar este dataset para analizar el contenido del estallido social a través de un análisis cualitativo y visual, buscando observar el pensamiento de los creadores de meme Internet y analizar si estos memes son una representación o una sátira del sentir ciudadano del dicho proceso social. Ahora bien, los creadores de Internet parecen tener justamente diferentes pensamientos respecto a esto que pudieron ser identificados. Los primeros es que se observa a través de los datos que tienen un malestar o un descontento, particularmente hacia el gobierno o hacia Carabineros, así como sus acciones, pero no parecen exigir sus derechos como salud o educación, por dar un ejemplo. Esto podría llevar a pensar que se utilizan más, los memes son utilizados más como un método de desahogo de los creadores de contenido, más que de una forma de manifestarse. Dicho esto, los memes sí que parecen ser una representación del sentir ciudadano y ser justamente una sátira a la sociedad. Generalmente, justamente los memes buscan exponer más a los participantes que exigir estos factores. Como objetivo específico, todos los objetivos específicos fueron incluidos en el trabajo, donde se generó el dataset con 436 elementos, todos categorizados con una amplia variedad de factores que permitieron realizar cruces entre sus atributos. A través de estos atributos se permitió clasificar y dar forma a los memes a forma de permitir identificarlos. Además, se entregó una amplia variedad de visualización a través de los datos generados, lo cual permitió generar conclusiones de estos datos. Además, al comparar los datos con lo dicho por los columnistas de opinión, se descubre que estos sí parecen estar en sintonía con el sentir ciudadano. Respecto al trabajo a futuro, existe la posibilidad de definir variables más especializadas que no hayan sido consideradas en el trabajo. Justamente una de estas variables que se pensó era las figuras retóricas, como hipérbole y hiperbato, que es mucho más especializada, pero que podría ser interesante de analizar. Además, debido a la amplia variedad de atributos que se generó, es posible generar un modelo de aprendizaje que permita automatizar el proceso de recolección con los datos obtenidos. Esta fue mi presentación. Espero que les haya sido tan útil como interesante. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Un poquito, 21 minutos, bastante bien, bien ensayado. Ya, vamos a comenzar con la ronda de preguntas, entonces le paso la palabra al profesor Claudio Tapia. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer al Departamento de Informática por permitirme también participar en este proceso que para mí es nuevo dentro de mi formación o de mi trabajo acá en la universidad. Ya se me estaba olvidando cómo era estar en los exámenes de grado de estudiante, cómo uno tenía el sartén por el mango y pendía la vida de un pobre estudiante ahí de uno. Dicho esto, también felicitar, Gonzalo, la presentación, no solamente en el tiempo, sino que la temática elegida, que es algo que a nosotros como Departamento de Humanidades, y a mí en especial como académico del área de Historia y Ciencias Sociales, es justamente algo que estamos muy interesados en implementar y en vincular ¿ya? Con el estudiantado justamente la tecnología, la información y también el contexto social. Dicho esto, que son las palabras de buena crianza, vienen algunos comentarios muy breves. Primero, me gustaría si me podrías aclarar, así muy brevemente, tu base de selección, porque en el trabajo mencionaste que los memes salen de Facebook y también de Twitter. ¿Ya? Eso significa que utilizaste tus propias redes sociales, te vinculaste con personas, porque eso también es una, por lo mismo, forma de actuar de Facebook, uno va como, en la medida que se va interiorizando en algunos espacios, se van como encauzando ciertas miradas. Entonces, esa es mi primera inquietud. Y se relaciona justamente con lo siguiente, que es la tendencia que finalmente se empieza a configurar en torno a tu trabajo, que es muy interesante. Entonces, eso es lo primero que me gustaría saber. Lo segundo, una opinión sobre
lo mencionaste, pero me gustaría si lo podías profundizar un poquitito, esta lógica de el desahogo versus el argumento. Porque hay un elemento que es bien interesante ahí, ya que se da justamente en esa causalidad, ¿ya? Y esa contradicción entre lo persuasivo humorístico, lo burlesco, lo sarcástico, versus el argumento. Parto con eso. Ok. Ok, respecto a lo primero, bueno, los memes fueron obtenidos principalmente desde Facebook. Me disculpo si es que dije Twitter, pero fueron principalmente Facebook. Todos los memes fueron obtenidos de diferentes páginas de memes. En Facebook existen sitios que son justamente páginas y donde se comparten los memes regularmente. De estos se selecciona una gama, una gama arbitraria y estos fueron recolectados de forma que siempre que se pudiera encontrar memes nuevos, fueran recolectados. En ningún momento se dijo, no, voy a parar aquí porque son muchos. Todos los memes siempre fueron recolectados. Mientras sigamos encontrando, voy a seguir recolectando. Y eso justamente extendió mucho el tiempo de recolección. Dicho eso, las consideraciones las presento en pantalla, que son las que tuvieran relación al estallido social, consecuencia, que tuvieran el rango de tiempo de publicación. Esto llevó a que justamente se limitara un poco el dataset y por eso también los datos están un poquito centrados en algo. Los memes tenían que tener contexto del estallido social y eso hizo que, por ejemplo, de entre 1000 memes solamente quedaran 400. Justamente esto fue un filtro muy fuerte para lo primero. Ok. Respecto a lo segundo, desahogo versus argumento. Creo que lo mencioné en las conclusiones. Ok. Lo que pasa es que principalmente el principal objetivo de los creadores de memes, bueno, supuestamente es primero hacer humor o hacer gracia de lo que ellos piensan. Justamente este es su pensamiento y ellos comparten lo que ellos quieran. Dudo que ellos quieran compartir algo que a ellos les parezca malo o absurdo. Dicho esto, existen diferentes tonos que fueron mencionados, donde destacó mucho el tono humorístico y el agresivo. El agresivo generalmente centrado hacia unos que fueron los carabineros y el otro que fueron los humorísticos hacia el gobierno. Entonces, esto conllevó a pensar que se ataca más hacia los participantes del estallido social más que y a sus acciones, pero no parece apuntar a derechos como salud o educación. Dicho esto, respecto a los tonos, no sé si me lo preguntó y me disculpo porque fueron muchas preguntas. Los tonos se separan de... Voy a colocar un gráfico con tonos para explicarlo. Ok. Los tonos destacan de diferentes maneras. Por ejemplo, el humorístico apunta generalmente a hacer simplemente comedia. No busca en ningún caso ofender, no busca en ningún caso hacer burla de nadie. A diferencia del irónico o el sarcástico, que buscan enviar mensajes indirectos. El irónico, mayormente centrado en hacer reír, mientras que el sarcástico ya busca hacer una parodia o una burla cruel. La diferencia con el burlesco es que el sarcástico manda un mensaje indirecto. Mientras decimos una cosa, queremos decir otra. El burlesco busca tomar los rasgos de esto, como por ejemplo la manera de manejar las cosas del presidente, en este caso, y llevarlo para un meme, hacer burla de esto. No sé si respondí todo. Fue lo que alcancé a notar. Sí, sí, gracias. José Luis, ¿puedo o preguntas tú ahora? ¿Cómo te sea más cómodo? Ya. Sí, mire, sobre esto último, Gonzalo, era un poquitito más aguja la pregunta, por así decirlo, utilizando un chilenismo. Porque la lógica de la burla o del tono humorístico tiene un mensaje. Y ese mensaje podría eventualmente pensarse como un tipo de argumento, por ejemplo, como en el sarcasmo. Como tú bien dices, ya yo hago un sarcasmo diciendo una cosa, pero queriendo decir otra. Y eso también se podría entender como un argumento. Entonces, a lo mejor ahí la idea del argumento en esta revisión podría verse de alguna manera afectada, pero es algo que seguramente
un segundo trabajo o una profundización del mismo, podría ser bien interesante de ir abordando, ya que finalmente todos los memes de alguna manera tratan de argumentar algo, no solamente es el desahogo en sí mismo también es un argumento. ¿Ya? Entonces ahí hay una cosa que es bien, bien interesante. Y mi última inquietud es ya algo que trasciende un poco a la lógica o a la dinámica de la mecánica del trabajo, sino que es una pregunta bien, bien puntual para ti, Gonzalo, que es, ¿cuál es el valor de uso que crees tiene esta memoria? Ok, ok. Am, bueno, respecto a lo primero, la causalidad es justamente los memes son, a través de sus tonos, justamente parecen buscar compartir algo. Por ejemplo, en este caso permitió identificar que a Carabineros no estamos muy de acuerdo con él y son los únicos que son insultados a través de los memes, lo cual es particularmente notable. Asimismo, al gobierno se les trata con risa. Bueno, esto justamente tiene que ver con las causalidades que se refiere a la forma de manejar de las cosas de de las instituciones. En este caso, por ejemplo, se mencionó mucho la incompetencia de ciertas instituciones o ciertos personajes. Esto conlleva a pensar que quizás esto es lo que permite justamente identificar ciertos factores. Ahora bien, esto permite responder la segunda pregunta, que justamente el mayor peso que tiene este trabajo no es solamente identificar memes y reírnos de un poquito, no. Esto permite darle forma al pensamiento y si bien este es un, es la primera versión de un trabajo que podría ser mucho más grande y podría ser aplicado a mucho más contexto, no solamente a los memes de imágenes, podría ser perfectamente aplicado a videos, podría ser llevado incluso a publicaciones de Twitter e incluso llevado a estudiar, a repetir el estudio en en un eventual estallido social 2.0. Además, podríamos identificar factores que se podrían repetir a futuro, como son, por ejemplo, bueno, no lo mostré en esta parte, pero algo que se repitió mucho fue la tendencia de la gente en el tiempo, en el que, por ejemplo, vemos que Sebastián Piñera mantuvo una tendencia mucho al principio del estallido social, pero fue su popularidad reduciendo y posteriormente aumentó la popularidad de Pamela Giles. Pamela Giles sabemos que destacó por su retiro del 10%, por su apoyo al retiro del 10% y su particular forma de correr en dicha sala, en la sala del Palacio de la Moneda. Esto podemos, aquí ya podemos identificar que algo que, al menos hasta el tiempo que se registró, algo que va a brillar o que va a destacar va a ser el retiro del 10%. Obviamente en este trabajo no se mencionó tanto, se mencionó como una etiqueta, pero más que eso no se analizó, pero sí permitirá analizar un eventual estallido 2.0, si es que existe, o datos que existirán a futuro. No sé si respondí sus preguntas. Sí, claro, muchas gracias. Estamos listos entonces para un think tank. Bien, gracias, Claudio. Ya. Gonzalo, voy a partir con algunas preguntas cortas. No quiere decir que tengas que responderlas inmediatamente, pero quiero respuestas cortas. De todo lo que viste, ¿cuál es el resultado más obvio que encontraste? ¿El resultado más obvio? ¿Sí? ¿Podría elaborar? Que no entiendo qué se refiere con el resultado más obvio, discúlpeme. Sí, de todo lo que tú encontraste dijiste, ah, sí, esto yo lo sabía, esto lo tenías como claro. Eso de todas las cosas, bien cortito. ¿Cuál es el resultado como más obvio, más esperado a lo mejor? Ah, bueno, lo que yo en realidad esperaba es que se atacara más al gobierno que a Carabineros, porque se supone que el gobierno y nuestro presidente sus no acciones fueron las que generaron todo, la inquietud. Entonces yo esperaba al menos que saliera más del gobierno y de eso. Y bien destacó, pero Carabineros de Chile se llevó casi todas las riendas en este caso. Ya, pero ahí me respondiste la segunda pregunta, que era el resultado más inesperado a lo mejor. Yo te decía, ¿cuál es el esperado? Que tú dijeras, sí, esto realmente era lo que yo sentía aquí, o sabía, o pensaba, no sé. El inesperado sería lo que me dijiste, pero el esperado, ¿El esperado? Ah, bueno, el esperado creo que mayormente se debe a que, a que se no, apunte siempre a la incompetencia de nuestro querido presidente. Yo creo que eso es lo que más esperaba y que sin haber hecho todavía el trabajo, yo dije, esto va a pasar y pasó. ok.
una palabra que defina tu resultado, una palabra. ¿Qué es lo que tú, porque estás hablando del sentir de la sociedad? La palabra que Ujú. más definiría entonces el contexto, ¿cuál sería? ¿Sátira? ¿Sátira? Ya, no Sátira. desahogo, pena, es Yo, sátira. yo creo que es sátira. Ya. Si tú quisieras, quisieras tener como gran popularidad, ¿ya? Ojalá que no, pero si hubiera un siguiente estallido social, ¿cuál tendría que ser el meme, la estructura del meme para que te hicieras el más popular? Bueno, primero, bueno, hablemos primero de los más populares respecto al actual estallido social para esto, que fue, presenta aquí todos los resumen final de los datos más utilizados. A la derecha me muestro justamente el meme que tiene las características más comunes de todos los memes que tiene aquí, que muestran como institución a Carabineros de Chile, muestra al presidente, lo muestra con el factor de incompetencia realizando mal su trabajo, además obtiene de serie animada, que en este caso es Los Simpsons, y este, por ejemplo, correspondería al meme más común de este rango de tiempo. Ahora bien, esto se debe justamente a que era el tema peak del momento, que eran las manifestaciones y cómo Carabineros manejó su situación. Esto, como se mostró anteriormente, en el otro gráfico, parece que Pamela Giles va aumentando su popularidad. En este caso no se registraron muchos, pero sí que va aumentando su popularidad. Así que para un estallido 2.0 tendríamos que llevarlo a, primero que todo, un tópico del retiro del 10%, sería el principal enfoque. Posiblemente esto generaría que la persona que más apareciera sería Pamela Giles justamente. Y respecto a los tonos, los tonos no creo que cambien mucho, así que yo creo que va a destacar mayormente el tono humorístico. Y respecto a las etiquetas, va a destacar justamente el retiro del 10%. Ok. Gonzalo, cuando uno hace este tipo de trabajo, en general quizás lo más evidente es que vas a sacar información de muchos datos de Twitter. De hecho, se han hecho varios trabajos al respecto. Y cuando te vas a los memes, es como un trabajo que no se puede automatizar del todo. Hay que hacer un trabajo como te pasó, ¿verdad? Colocar los tags, después quizás devolverte, refinarlo, y es un tema que uno dice, son 436, Gonzalo lo tiene que haber hecho en una tarde. Eh, pero me gustaría que solamente alguno de tus compañeros estaba presente, entonces ese Big Data, que finalmente se nos transformó en un Small Data, tiene un costo, ya que no es barato. Entonces me gustaría también brevemente que dijeras cuál es el esfuerzo que tuvo recolectar esa pequeña base de datos con la cual has podido hacer el trabajo. Ok. Bueno, respecto a la recolección, no fue un paso fácil como uno pensaría. De hecho, fue uno de los pasos más largos de todo este esquema. Porque, por ejemplo, la recolección se parte, bueno, primero uno busca alguna fuente que le permita recolectar los datos. Se pasa a la categorización y esta categorización es constantemente revisada. Uno, por ejemplo, está revisando los primeros datos, obtiene las columnas más simples, quizás personajes, instituciones, compartir comentarios, y de repente dice, oh no, esta columna me podría haber servido, y voy en el dato 100. Entonces tenemos que volver al principio del dataset, agregar la columna nueva, empezar a categorizar todo de nuevo hacia abajo. Dicho esto, también es posible encontrar nuevos datos que también van a ser agregados al dataset, que también hay que categorizar todo con las columnas que ya existen. Este paso de revisiones es largo, es muy tedioso y categorizar un solo dato tomaba fácilmente 10 minutos a mano, por lo bajo, porque se registraron todas las palabras, eh, se registraron los tonos, que también había que analizarlos todos, toda la participación de las instituciones, de los individuos, lo que estaba incluido, además de columnas que pudieran haber sido desechadas en su momento. Además, y aparte además, es cuando se pasaba a la parte de visualizaciones, aquí los datos que se muestran son mucho más, bueno, visibles, es mucho más fácil de verlos, y aquí es muy normal que cuando haces una base de datos a mano, hayan errores burdos. Por ejemplo, colocaste unas con mayúsculas, otras con minúsculas, y los datos te quedan diferentes. Y entonces queda todo un tema que hay que volver a la etapa de categorización, arreglar todos esos datos y volver al principio a las visualizaciones. Dicho esto, la recolección es muy larga y toma mucho tiempo. Ok, hiciste como una especie de recolección y ETL, así como un ETL dando vuelta.
básicamente. Ok. Oye, Gonzalo, otra consulta. Ujú. Uno cuando trabaja con bases de datos en general, y acá con tu small data, tienes que considerar la calidad de los datos. Y esa calidad, en un caso tradicional, sobre todo cuando estás hablando de ambientes de ETL, por ejemplo, tú tomas en consideración, no sé, valores nulos, evitar las inconsistencias, que no estén los outliers, en un contexto en el cual tú te vas moviendo. ¿Cómo tú podrías decidir que tu base de datos de trabajo es de buena calidad? Ok. Lo primero, yo creo que tiene que ver con, con las consideraciones tomadas y justamente por el proceso que fue llevado, fue realizado a mano, uno a uno, a tal punto de que yo, por ejemplo, de repente estoy recolectando 100 datos, veo el dato 101 y digo, oye, este dato ya lo vi. Eso me permite tomarlo, compararlo con el otro dato que ya estaba. Debido a las etiquetas, es fácil encontrarlo porque tengo que colocarle las mismas etiquetas que ya tiene este dato nuevo y me permite compararlo lado a lado y decir, no, este dato ya está, o es redundante, o no me está mostrando información importante, lo elimino. Esto justamente es lo que hizo que se filtraran muchos datos, muchos de los datos fueron filtrados debido a, a todas estas consideraciones. Además que en algún momento, eh, en las constantes revisiones que se hicieron al dataset para que justamente el dataset fuera de calidad, aparecían datos que decíamos, oye, esto es como el estallido social, pero como que no apunta tanto al estallido social, pues apunta más al retiro del 10%, por dar un ejemplo. Entonces, en estos casos, habían datos que se tenían que filtrar, así que el factor humano, si bien es un poquito más ambiguo decirlo de esta manera, tantas revisiones me permitieron generar un dataset que fuera lo más de calidad posible. Ok. Bueno, una palabra que nos salió en toda la presentación y que o yo por lo menos la mencioné muchas veces en nuestras reuniones de avances, sesgo, ¿te acuerdas? En el caso de acá, si tú estás trabajando con marca, tú dices así mismo, haces una revisión personal y en base a eso hay una buena calidad de los datos. Entonces yo podría decir que si otra persona, yo tomo los mismos memes y hago una categorización algo diferente, ¿le podría cambiar la calidad de los datos? ¿Podría ser Eh, distinta? en retrospectiva, no necesariamente a excepción de los tonos, me explico. En los datos, justamente casi todos eran se tomaron de forma objetiva, a tal punto que todo lo que se categorizaba estaba mostrado de forma explícita. Ahora bien, dicho esto, como vimos, hubo una categorización bastante, que podría decirse un poquito subjetiva, que es la de los tonos. Aquí, algo que a una persona me parezca humorístico, pero perfectamente puede ser burlesco, puede ser incluso agresivo, pero para efectos de este trabajo, siempre se mantenía una postura neutral, siempre se mantenía una postura que dijera, no, esto es humorístico, y nada me está diciendo que estamos tratando de ofender a alguien. Siempre se trató de mantener esa objetividad, no tratar de ofendernos por nada, no tratar de buscar un tema de ofendernos, digamos, a ver, ¿por qué esto me podría ofender? No, 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 lo veo, esto me da risa, ¿me parece que está ofendiendo? No, no parece que está ofendiendo a nadie, listo, no le vamos a buscar la quinta pata al gato. Y en ese Por, caso, uh-huh. perdón, disculpa, Dígame, continúa. no. No era eso, realmente. Ah, ya. Sí, y en ese caso, un poco el tema, pues indudablemente, y no te estoy preguntando y tampoco quiero que lo digas, tú tienes una tendencia o una opinión política, y el de acá el que tú digas, mira, a lo mejor se está riendo o me está ofendiendo, ¿cómo tú manejas eso al momento de hacer el trabajo? Porque indudablemente, claro, si hay un mensaje, tú lo tomas textual y dices, está este personaje, no está este personaje, en la foto, la imagen, está este lugar, no está este lugar. Pero cuando tienes una frase, de alguna manera está ese sentir político. Como digo, no te lo estoy ni preguntando, ni tampoco me gustaría que lo dijeras, salvo que tú tomaras esa decisión. Pero ¿cómo tú te enfrentes a eso? Porque igual es como podría ser que en algún meme entraste en duda. En efecto, en algunos tipos de memes hubieron dudas, pero casi todos los tipos de tonos eran manejables en algún sentido. Fue importante, sin embargo, definir características para cada tono que me permitieran escribirlo en piedra lo más posible. Por ejemplo, el tono argumentativo es un tono que permite dar argumentos para defender alguna idea, a diferencia del tono persuasivo que solamente busca eh, influenciar la opinión. ¿Cuál es la diferencia aquí que nos permite decir, oye, esto es argumentativo? No, no, a mí me parece persuasivo. No. El argumentativo, la principal característica, y la escribimos en lápiz rojo, de hecho, entrega razones y justificaciones. El persuasivo solamente da un comentario o busca cambiar una opinión. Asimismo, ¿qué es lo que nos hace diferenciar entre algo humorístico y algo quizá burlesco?
Bueno, es la propiedad del burlesco que justamente busca destacar rasgos para hacer burla de algo o alguien. Y ahora, la más difícil, que tal vez le podría parecer a alguna, es la diferencia entre la ironía y el sarcasmo. Ambos buscan enviar un mensaje indirecto. ¿Qué es lo que permite separar la ironía y el sarcasmo? Bueno, el sarcasmo tiene que ver un poco con el fin. El sarcasmo generalmente tiene un fin más cruel y más que busca hacer un mensaje indirecto hacia alguien con un fin más maquiavélico, por decirlo de alguna manera. Este pequeño es el sesgo más grande que se tiene, pero la medida que se tomó fue literalmente, si el meme no buscar atacar o mandar un mensaje indirecto a alguien, de burla, obviamente de buscar ofender, se considera irónico. En cualquier otro caso, se consideraría sarcástico en caso de querer buscar ofender. Justamente estas consideraciones que se tuvieron, que uno las pensaba y las repensaba, hubo que escribirlas justamente en piedra y decir, no, esta identificación por tal razón. Y eso fue lo que permitió que se redujera mucho el sesgo de subjetividad, y se tomara justamente una posición más objetiva. Ok. El profesor Claudio te hizo una consulta respecto de Facebook. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses trabajado con otra plataforma y hubieses ignorado Facebook? Te podría haber cambiado el trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, la audiencia de Instagram no es la misma de Facebook. En el caso mío, casi todos mis contactos están en Facebook, no están en Instagram, un tema generacional también. La respuesta es sí, podría cambiar y mucho. Y de hecho se debe porque Facebook es muy liberal respecto a sus políticas, pero por ejemplo no puedes colocar obscenidad o grosería en el mensaje que acompaña al meme. A diferencia, por ejemplo, Twitter, que permite casi cualquier tipo de contenido, pero al mismo tiempo no se usa tanto para compartir memes, se usa más como para generar controversia y conversaciones. Entonces, el objetivo de Twitter es como uno muy diferente al de Facebook, en donde tiramos más como se diría, tiramos más la toalla. En Twitter busca, se podría en realidad buscar, porque no tengo datos que lo prueben, pero se podría buscar justamente un tema más de discusión. Eso podría generar que haya mucho más tono persuasivo o más tono argumentativo. En Instagram, yo no, al menos no tengo Instagram, pero sé que se comparten muchos memes de casi cualquier índole. Entonces, los de Instagram podrían ser mucho más similares con los datos de Facebook. No así con el de Twitter, que como dije anteriormente, generalmente se busca ahí discutir más. Así que sí, la red social sí podría influenciar un poco en el resultado, pero al punto de los tonos, no necesariamente en la etiqueta o en el contexto. En la etiqueta del contexto yo creo que esos datos se van a mantener, pero los tonos van a variar, especialmente el tono argumentativo y persuasivo. Perfecto. Mi última pregunta, Gonzalo, ¿cómo influye este trabajo o el desarrollo, lo que tuviste en tu formación ya última, o quizá en tu formación integral? Porque es un tipo de trabajo diferente, nunca se había hecho algo parecido, unimos mundos, como con el profesor, por ejemplo, la posibilidad de poder trabajar con estudios humanísticos. Entonces, se integran cosas que a lo mejor tú no viste en la carrera o que lo viste en los primeros años cuando estabas en los humanísticos 1 y 2, y llegas ahora y dices, bueno, incluso a lo mejor tú te comparas con tus compañeros que son memoristas, a los que tanto a ellos como a otros, si quieren hacer consultas, por favor lo hagan por streaming. ¿Cómo ves este trabajo en tu formación? Si tú dices que no te ayudó, claro, mejor, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cuál es la forma? Tú dices, ¿te ayuda o no te ayudó? ¿Y en qué fue? ¿De qué manera te ayudó? Estoy entrando un poquito con las palabras. Me gustaría eso que me refinara. Ok, lo primero, respecto a lo primero, sí, el trabajo es diferente a cualquier otro tipo de tema, porque, por ejemplo, no se busca comprobar nada especialmente, se busca como realizar un análisis, traer un contexto, entregar imágenes, dar ideas, hacer pensar al que está escuchando, ojalá. Entonces, en ese sentido, sí, es un tema diferente que hace un poco pensar, oye, ¿estoy haciendo un trabajo importante? La respuesta es, yo creo que sí, porque no solamente me permite, al menos a mí, me permitió no solamente generar un plan de trabajo que al principio era muy lento porque trabajaba de una manera muy cuadrada, por decirlo así, trabajaba de tal manera que trabajaba de forma muy lenta. A medida que pasaba el tiempo, podía formarme cómo hacer un plan de trabajo, cómo manejar datos, después empezar a trabajar a través de chunks de
de grupos de datos, tomaba un grupo de datos, esto los categorizaba, los tomaba como muestras, los mejoraba, veía, oye, esto se puede mejorar, esto también se podría cambiar. Eso me permitía tomar pequeñas muestras, manejarlas y llevarlas de nuevo al dataset grande. Dicho eso, sí, en la formación, él lo que más permite es generar una forma de trabajar, que es justamente una recolección de datos manual, lo cual se hace poco, porque pues, generalmente tenemos APIs, tenemos cosas que automatizan este proceso. Esto permitió generar no solamente bueno, además de permitir generar esta forma de trabajar, a mí personalmente me hizo pensar mucho respecto a las opiniones que yo tenía, las cuales preferiría no compartir. No tengo ninguna en específico, pero eh, prefiero evitar temas políticos. Quisiera, me hizo mucho pensar y aprender del tema del contexto del estallido social, a tales puntos que yo entendí muchas cosas que no había entendido, especialmente el tema de los columnistas, que me permitió aprender de política. Yo al comienzo de este trabajo no sabía casi nada de política, empecé a entender muchos temas nuevos, me permitió entender un poco el pensamiento de la gente, el por qué se estaban quejando. Yo tal vez pensaba, "Oye, no encuentro que esto debamos quejarnos o hacer una manifestación", pero en realidad sí me hizo pensar mucho en eso y sí, y dar razones importantes de por qué se manifiestan. Así que, en mi punto de vista, en resumen, el trabajo a mí me permitió tres cosas. La primera, poder generar un plan de trabajo importante de algo que es difícil de hacer de forma manual, generar una opinión política más, no tan mía, sino una opinión que permitiera tomar la opinión de todos los demás y incluirla en la mía, y generar un pensamiento que no solamente va a cambiar el mío, sino que tal vez podría generar una opinión en el resto de los que están mirando. Que si bien no estamos, repito, no estamos tratando de probar nada, no estamos viendo un margen de error, estamos tratando de darle una opinión y una idea del contexto a la gente. Ese es como el principal aporte, yo creo, de este trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Por mi lado estoy bien. Claudio, si quieres hacer alguna consulta. Sí, más que consulta, un comentario o dos. Lo primero, interesante, una de las cosas que me llamó la atención, la aparición masiva de los Simpsons como base del meme. Y eso me lleva a la dinámica de la historia, finalmente. Ya, Los Simpsons es una serie que, así como generacionalmente en algún momento fue Los Picapiedras, representaba un estilo de vida y de sociedad, ya en los años 60 y 70, 50, finales de los 50. Ya, Los Simpsons lo han hecho a partir de los años 90 en adelante, que es justamente el marco en el que se vincula también el estallido social. No es por 30 pesos, es por 30 años. Fue el gran eslogan. Ujú. Eso es lo primero. Y ahí hay un punto interesante, Gonzalo, que a lo mejor, bueno, ahí está el tema de la mirada tal vez más interdisciplinaria, ¿eh? Tener ese contexto. Segundo, ya pensando un poco en el tipo de trabajo, tu trabajo exploratorio me hizo mucho sentido, ya por el hecho de que en historia, hoy día hay mucha gente que escribe y publica desde el copy-paste, desde el tomar cosas que incluso aparecen en Wikipedia y se hacen famosos vendiendo libros, ¿ya? Pero hoy día hay toda una dinámica de gente que no va a la base, ¿ya? Que es el archivo, ¿ya? Y que es un poco mi pasión. Mi pasión y me tortura es un elemento, porque efectivamente el trabajo de pirquinero, esto de ir con el martillo y el cincel ahí cavando, picando la piedra, ¿ya? Para ir sacando, ¿no? El documento que puede ser interesante en historia, es un poco lo que te tocó hacer a ti, y ya eso es un gran trabajo. Entonces, levantar una base de datos desde esa perspectiva ya es valorable, como te digo, desde la perspectiva del trabajo de investigación. Y en la parte, ya tal vez como un aporte, creo que ahí en la parte de la definición, nos acercamos un poco, tu trabajo colocaste como un marco metodológico, que es más bien procedimental. Ahí a lo mejor una recomendación está en aproximarse a una suerte de marco teórico, ¿ya? En donde uno coloca todas sus definiciones. Esto que tú señalabas de que quedó esculpido en piedra. Entonces dice, mire, yo voy a definir esto a partir de el diccionario de la RAE, lo que aparece en un diccionario de ciencia política, lo que yo creo, y en función de esto, con esto me amarro, ¿ya? Y eso le da un sostén teórico también a tu trabajo que finalmente eh, pasa por el hecho de que en historia
¿ya? Como en toda en la vida de los seres humanos, la objetividad no existe. Estamos sometidos permanentemente a la tensión de nuestros deseos, de nuestras visiones políticas, de nuestros hábitos, de nuestra formación previa, de nuestra religión, si es que la tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos sometidos a la tensión del medio ambiente. Antiguamente se decía que el objetivo del historiador era posicionarse afuera, tomar el objeto y reproducir. Copiarlo de los archivos y ponerlo en un libro, y eso es falso, porque hay un filtro, tú lo mencionaste, y por lo tanto hay manipulación, y que se hace en función de las tendencias, de lo que estamos viendo, del desconocimiento, etc. Entonces, esos datos son finalmente bien interesantes, pensando en un valor de uso. Y sobre todo por algo bien interesante que señalaste tú al final, esto del desconocimiento. Cuando años atrás me contactó Cecilia Reyes y José Luis para empezar a trabajar el tema de un curso para informática, lo pensamos justamente en esta falta de visión panorámica que hoy día muchos estudiantes tienen, que historia la están viendo muy lejos, menos, y la historia nacional hoy día, justamente con lo que tú nos has mostrado, con el meme, ya hay menos preparación, ¿ya? Y hay más persuasión, ¿ya? Y no necesariamente se produce lo que tú hiciste, es la exploración y revisar para entender lo que estás viendo. Ese trabajo yo creo que es fundamental, porque lo que también revela, yo creo que hay un aporte distinto a lo que tú has visto, y hay una mirada, ¿ya? Es justamente dar a entender de que hoy día el meme se transforma en un documento, tal vez histórico, ¿ya? Que mucha gente lo va a valorar o lo sobrevalora, ¿ya? Pensando en que ahí está un discurso, una verdad, y no va a hacer mucho para tratar de cambiarla, porque ya se vio persuadida o influenciada. Entonces, eso también, tu trabajo tiene ese valor de uso, que era lo que yo también te preguntaba. Así que, por mi parte, yo estoy bien contento con el trabajo, con los resultados, y José Luis, yo estoy ok. Listo. Gracias, Claudio. Gracias, profe. Voy a ver si en el streaming hay una consulta, de hecho hay una, de Andrés. Gonzalo, la pregunta es la siguiente. ¿Se pensó en utilizar herramientas de inteligencia artificial para automatizar la categorización? En efecto, sí que se consideró aún en un principio utilizar un modelo de inteligencia artificial. Sin embargo, ocurrió el tema que fue uno de los problemas que se tuvo, que no existe una base de datos actualmente de memes que permita que, además de ser de memes, tiene que ser especializada para nuestro contexto, que es el estallido social. Además de que no existe un modelo base, generó que no tengamos un dataset de aprendizaje que permitiera clasificar dichos memes. Dicho esto, si bien la idea estuvo, en el momento no estaban los recursos. En este momento sí que están los recursos, que es mi propio dataset, pero bueno, el trabajo ya está hecho, para que lo vamos a entrenar ahora. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta de quienes estén viendo el examen por streaming? Ya, parece que te salvaste, Gonzalo, no hay más preguntas. Ya, ok. Ya, entonces, damos por finalizado. Eso fue finalizado. 9 de la mañana. Y pues, entonces, damos por finalizar la primera parte del examen, Gonzalo. Entonces te vamos a invitar cordialmente a que salgas a la sala de espera, y en un momento te vamos a invitar para darte el resultado final de la presentación y el trabajo. Ok, voy a dejar la llamada entonces. Un poquito, estás con el streaming, Claudio. No te preocupes. Ya. Ya estamos con el streaming, así que estamos listos. Gonzalo, trabajo, examen, los dos tienen una nota por separado, ¿ya? En parte el trabajo, desde el punto de vista de lo que es la recolección de datos, el esfuerzo que hay de por medio, principalmente el tema de la categorización, la recolección, esta idea también de la objetividad,
y llegar a resultados que de alguna forma nos permiten tener, como decía el profesor, tener esta idea de un sentir con datos, no como una impresión o algo, una sensación, sino tener el dato duro y con el cual tú puedas finalmente apoyar o contrarrestar o incluso comparar lo que dicen diferentes columnistas en algún momento. Por ese lado, la nota que estaba en el SIGA, que era para IBESARTE, en definitiva va a ser un 100. En cuanto a la presentación, bueno, lo primero, súper bien los tiempos, pero en particular las respuestas, bastante claro, los argumentos, cómo te vas manejando y cómo también, de alguna forma, puedes llevar a cabo un trabajo, aunque yo hablo en Small Data, pero finalmente es una base de datos, ¿verdad? Llevas una base de datos y eres capaz de poder llegar a una conclusión aplicable, extendible y también jugando la palabra del profesor, como esta idea de ser transversal a las disciplinas. Yo creo que esto lo puede entender todos, y eso también tiene un valor importante, ¿ya? Así que con el profesor hemos concordado que la presentación también tienes un 100, tu nota final es un 100, así que muchas felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones, Gonzalo. Muchas gracias. Muy buen trabajo y, como te decía, a lo mejor esta lógica formal del trabajo y de la conclusión, mirándola un poquito, extrapolándola un poquito a la mirada de la informática, se puede utilizar, puede generar un mayor impacto. No sé, me parece que el trabajo puede proyectarse un poco más y generar una opinión, ¿ya? Y generar un debate, ¿ya? Que es como lo interesante de este tipo de trabajo. Y no solamente cumplir, hay mucha gente que hace esto pensando que está cumpliendo un proceso, ya un procedimiento de salida, pero la idea es también ojalá ir trascendiendo de aquello, ¿ya? De darle un valor, y a lo mejor ese valor en 5 años más puede que se oye, pero el trabajo era una cuestión muy básica. Sin embargo, en el momento permitió abrir camino. Y tú lo que hiciste al construir también tu base de datos es abrir un camino, ¿ya? Y probablemente en alguno de tus compañeros, para hacer un trabajo similar, va a tener que citar tu trabajo, que es lo que corresponde finalmente. Y eso ya es un aporte al conocimiento. Muchas gracias, profesor. Gonzalo, si quieres decir algo a tu familia o algo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. El trabajo justamente, el objetivo era, bueno, fuera de que se tenía que hacer obviamente un trabajo serio, tomando un tema que son los memes, que es algo que uno consideraría no tan serio, se hizo un trabajo bien, objetivo, y también algo que me parecía importante era realizarlo para, como se diría, lo diría los informáticos, realizarlo para humanos, que cualquiera pudiera leerlo, entenderla, y yo creo que una memoria que puede leerse sin aburrirse es algo que yo también encuentro que tiene un poco de valor. Al menos yo trate siempre, obviamente siempre objetivo, siempre nunca saliéndose de la formalidad del trabajo, siempre trato de mantener el tema interesante. Dicho esto, profesor, muchas gracias por su paciencia. Las reuniones semanales que terminábamos conversando de cualquier cosa eran excelentes, era liberaban un poco la presión, y eso se lo agradezco infinitamente, todo su apoyo. También bueno, a mi mamá y mi papá que siempre que me están mirando, hola mamá, estoy en la tele. Ellos, muchas gracias por todo, porque sin ellos no habría podido estar ni siquiera aquí. A mis amigos, podría mencionar a todos los amigos que me apoyaron en todo este trayecto. Pablo, Jorge, hola, soy ingeniero. Muchas gracias a todos por su apoyo constante. Muchas gracias. Sí, Gonzalo, te agradezco lo de las reuniones. Para mí fue era muy acogedor las conversaciones y todo lo demás. Así que en ese sentido, aunque yo te lo dije alguna vez, yo también me dejaste pensando más de alguna vez, ¿ya? Tanto el tema como lo que se conversaba. Entonces yo creo que también fue un delta adicional que uno no lo espera en un trabajo, uno guía. Pero además yo también aprendí en algunas cosas y eso también te lo valoro, porque también tú tuviste la paciencia de estar escuchando, conversando y contestándote todas las semanas, todos los martes en la tarde o los miércoles. Nosotros nos contábamos los miércoles a las 4. Así que eso, trabajo redondito y bueno, a disfrutarlo. Mucho éxito en el camino que partes ahora. Si esto abre una nueva línea, nunca se sabe. Mucho éxito también en lo que pueda ir. Y eso. Y finalmente agradezco a Claudio también que nos apoyó en esta memoria y ojalá, como le dije el otro día, la primera de varias.
Así que eso. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Listo. A celebrarlo, Gonzalo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo a los dos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Claudio. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias, Cristian.